a alguien que no la conoce, cosa que obviamente me equivoqué, esto no me dejaría llevar por los afectos, el sentimiento, el cariño, la gratitud, ni por las hipocresías o ceremonias de la amistad. Diría solamente que ella, Gabriela Kisser, no necesita presentación. Desde que comenzó a escribir, no necesita que la presente nadie. Que ella se presenta sola. Dicho en criollo, como quien dice, se presentó y dijo. Genio y figura, pues. Como todo aquel que se atreve a publicar un libro de poesía. Pero después de eso, pensaba que me disculpaba y ya intentaba escuchar. Después de eso, cediendo ya, sin ninguna pena, a las ganas, a la vanidad y a la emoción de esta ocasión, dije que sí, y aquí estoy. Pero seguí cavilando el asunto. ¿Qué decir? Y si en vez de presentarla, me presento y les presento un collage, ¿ah? Un collage verbal, escrito, un collage, ¿no? Algo así como una cartela barburiana de palabras. ¿Qué más puede hacer el presentador de un poema y de un poeta sino recortar y pegar esas cosas que él escribió y que dejan un rastro que las solapas y los perfiles omiten, que la hoja de vida no acepta porque no caben, esos breves secretos que la obra exhibe del inabordable bordado que ella dejó sin bordar. Si hubiera tenido tiempo, les diría, por ejemplo, cómo hace tiempo, en un verso, ella dice: el júbilo es mucho más humano, es lo más humano que puedo soportar. Sí, eso digo. Es lo más humano que puedo soportar. El júbilo. Por ahí empezó. Y lo repite. Allí mismito. El júbilo. Por si no hemos entendido. El júbilo. La musiquilla del amolador de cuchillos. Van entendiendo, ¿no? Por lo del collage. Tijera en mano, corto otro verso, donde dijo también hace tiempo, dice que tiene una interioridad de bestia. Y como a confesión de parte, relevo de evidencia, recuerdo entonces que en un tiempo, en ese tiempo más o menos, sí, la que habla en ella es Magdalena, María Magdalena. ¿Ah? Yo lo sé, porque la he escuchado desde chiquita, cuando comenzó con eso. Y también confesó un día que ella amó primero a Judas que a Cristo, que a Jesús. Y en esto confieso que estoy con ella. Que las dos además amamos os. Ella ama más a Amos. A mí ya lo saben, a mí me agarró la os. Aquella. En fin, ¿cómo ven? Si tuviera que presentarla de verdad, haría con ella algo muy poco presentable. Pensé
Eso sí, que nombraría una a una cada estrella o cada centella que su mirada precipitó en la hoguera de una palabra que tampoco es aire, ni pajarito, ni burbuja, como diría Manuel Fernández Montón. Pasaban los días y yo seguía sin saber qué hacer. Escribiendo estas líneas, me puse a escribirlas y ya yo andaba como Lope de Vega. Hombre, cuando Violante le manda a hacer unos versos y andando lleva dos delante, ¿no? Hasta que en eso veo una espléndida tarde de junio en el balcón. Y allí estaba ese Blue and Gold Mistake. Y salgo a buscar en falso. Y allí estaban los versos de ese poema. Si en este tiempo, en este lugar, y entonces continúo el collage, recorto esos versos. ¿Qué somos capaces de reconocer aún bajo este cielo? Y allí estaba, y leo más abajo y sigo recortando. El veranillo de San Juan en el poema de Emily Dickinson, la voz baja, melodiosa de Guillermo, aquel mediodía de principios de junio, para que el cielo pudiese recobrar un pájaro o dos y las viejas sofisterías de junio. Atesora esa voz el esplendor del mediodía, su penumbrosa manera de limpiar en un instante el aire bochornoso, irrespirable de estos días. Atesora su gracia, su exigencia, la vida aún. A Guillermo Sucre, enero 2017. A Guillermo le habría gustado tanto estar aquí y presentar él este libro. De eso estoy más segura que del nombre que llevó. Y lo habría hecho por amor a Gaby y a la poesía de Gaby. Y aunque no puedo suponer lo que habría dicho, sí puedo contarles, porque estamos entre amigos, sí puedo contarles algo que no está escrito. Y dice mucho de cómo la poesía convivía con él para acercarse a esta que estamos leyendo hoy. Cómo la poesía estaba en él apenas despertaba, tanto en sus buenos como en sus malos días, y exclamaba, alterando un tantico, el célebre verso: Le jour se lève, il faut tenter de vivre. El día se levanta, hay que intentar vivir. Y asomándose al balcón y empinando el jugo de naranja, se declaraba entonces con un tono donde la reverencia y el humor se tuteaban: Voilà la poésie ce matin. Et pour la prose, il y a les journaux. Aquí está la poesía esta mañana. Y para la prosa están los periódicos. Bien, me dije. Ritmo esicásico. María Fernanda, ahora podemos empezar. Entramos en materia. Sigue el collage. Aquí está la poesía y para la prosa ahí están los periódicos. Fíjense cómo un solo verso del Cementerio Marino de Valéry repicaba cada mañana en ese otro, este último, de la zona de Apollinaire. Prueben a ver si pueden hacer lo mismo con alguna noticia. Poesía. Voici la poésie, ¿dónde está?
y para la prosa. Voilà les journaux. Con versos así, Apollinaire, como tantos otros de su tiempo, como Guillermo y Gabriela aquí, estaba pisando en falso. Apollinaire con ese verso empezó a pisar en falso con toda la poesía que nos ha tocado vivir. Su verso estaba invadiendo la prosa, introduciéndola en un ritmo irregular, literalmente desmedido, aun si fuera cortico de aliento. Desmedido no quiere decir desmesurado. Un verso que se sostiene en un pulso donde todo lo prosaico, la prosa, la prosodia, pues, ¿no? Se suelta desajustada, se desvía, se encabrita o se vacía, en fin. Para los entendidos, ya saben lo que pasó, que alejándose de la poesía pura, lo que esta palabra en verso empieza a decir es pura poesía. Entonces, leemos en el falso, ustedes lo van a leer, no tengo tiempo para leerlo, pero está en el collage, lean ese que dice, ¿para qué vaciar el poema? Se llama poesía pura, para que lo reconozcan. Entonces, corto y pego, pero corto y pego, pero no me cabe en el collage aquí, entonces eso les toca a ustedes. Busquen desde la página 80 ese poema, a veces quisiera vaciar el poema, seguido de otro, enseguidita, que se llama Apollinaire, ¿eh? Y después Abolengo. Pero ellos han estado precedidos, la antesala obligada para esto, para esta parte del collage. Esto comienza con un trazo de rímel de Lancôme, con una perorata erudita sobre la musa, ¿no? Eso está en la página 76 por ahí. Con la fábula para Humberto, con una pedicure para Gina Saraceni. Esto, o sea, un salón de belleza, ¿no? Y eso sigue así hasta que llegamos a una monstruosidad poética que debería, creo yo, estar prohibida y censurada, a menos que se disponga de una mesa, un lápiz y mucho corazón, además de cabeza, mucho corazón. La filosofía de la composición. Porque lo que se van a conseguir allí es nada menos que a Edgar Allan Poe dando traspié en Broadway, pisando en falso, pisando como lo enseñaron a leer Baudelaire y Mallarmé, haciendo de Edgar Allan Poe un riff más o menos, ¿no? Todo que le hubiera gustado mucho a la abuela de Gaby con mi latina, ¿no? Entonces, lamentablemente será demasiado para el collage, y es un poema de verdad que hay que leerlo en la mesa, pero es una maravilla cada línea. Eso, estudiar así poesía vale la pena. Era demasiado para este collage, pero vuelvo a donde estábamos, ¿no? Ya cortaron, pegaron, no importa, eso le toca a ustedes, ya verán que les va a tocar y nos toca otra cosa, que esta pilla nos manda. Pero entonces era verdad lo que decía ese poema en que habíamos quedado. ¿Para qué vaciar el poema? Ese rollo de la poesía pura. ¿Para qué vaciarlo? ¿Qué daño puede hacerle ya una emoción en subjuntivo a las funciones intransitivas? Si los versos ya ni siquiera usan base, no digo la de Lancôme, ni siquiera la mía que es Max Factor, ¿no? Y la alegoría ha quedado a cargo del lector, ya sabrán por qué. Por eso, por todo eso,
Resulta que ahora la poesía no se va. No se va. Ella está aquí y no nos damos cuenta hasta que aparece Gaby con sus poemas. Pero ella está aquí. La poesía es así, palo con la baba y la baba ahí. Ella seguirá dándole entonces la razón a los traspiés de Edgar Allan Poe, cuando al borde de su propia filosofía dice Gaby que dijo, ella es la única que lo escuchó dando traspiés en falso, dice que todo poema debe tener alguna cantidad de significado subterráneo. Que significado subterráneo no es lo mismo que significado sugerido. Que el exceso de significado sugerido lo toma, lo torna corriente, superficial. Abran en falso y verán cómo la prosa corre por allí como una loca. Corre tal como corresponde a una prosa que ni siquiera puede sugerir, pero que pesa y a pesar suyo sopesa acentos graves, agudos, aceleraciones, lentitudes, palabras que exactas, se atienen a su significado, pero un significado al que ya ellas no pertenecen, porque a la poesía, cuando llega, así sea en la prosa, hay que escucharla. Por eso, bueno, cuando un actor la lee, el timbre, la intensidad está allí, su núcleo, su misterio, su escándalo está allí, el pulso con que se sostiene una palabra, cualquier palabra, hasta una preposición, un gruñido, en prosa, en poesía, rueda de canto y rueda en un silencio que nunca se calla. Lean entonces eso en el falso. Lean un poema, por favor léanlo porque yo quisiera leerlo completo, pero no hay tiempo, cierran el estacionamiento. Entonces, lean un poema que anda buscando un tono. ¡Qué barbaridad! Conozco, solo el comienzo, 3 versos. Conozco el nervio, la cadencia, pero no hay piano detrás, tan solo el rastro de una voz. ¡Qué poema! Es mejor que Trastomer, yo probé. Yo leí después y me costó mucho reconocerlo. No tiene el tono. Él no lo ha encontrado. Gabriel así. Yo no sé si es que el noruego o el sueco no lo hallo. Bueno, ahora léanlo y verán que toda poesía que se escribe así, con premeditación, como es el caso, termina en eso, buscando el tono, no creyendo que ya lo tiene y comenzando con él, buscando el tono. Termina siendo, quiéralo o no, una defensa de la poesía. Una defensa, digo, porque a la poesía no la defiende nadie. Porque la poesía no se puede defender. No. Esto no puede. La poesía no necesita que la defiendan, al contrario. Hay que ver cómo se defiende de ella el poeta. Y por eso es poeta y escribe poemas, tratando de defenderse de ese paquete. Sí, señores, créanme. Ella lo sabe. Yo sé que ella lo sabe, desde chiquita.
También lo sabe el Dante, cuando por allí, cuando ya llega al purgatorio, hay un versito dentro de uno de esos tercetos que dice, forte, ¿cómo es que es la cosa? Voy a decirlo en italiano para que suene bien. Forti cose a pesar, no, forti cose, forte cose, forti cose a pensar mettere en versi. ¿Ah? Fuerte, sí, fuerte, arduo. Ese pensar, meter algo en verso. Eso es lo que está diciendo hoy el Dante. Porque en ese mismo terceto, él comienza en el purgatorio a pedir que las musas del Helicón bajen a ayudarlo. Porque es muy bravo esa cosa, de meter en verso todo eso. El Dante, en el purgatorio, porque es el Dante, ahí no es el yo lírico ni nada de eso, no, es el Dante, ¿no? Que un día lo agarró así la jungla, las bestias, eso, y se metió en aquella barca y bueno, un duro no le dio al barquero para que le cantaran, sino que sudó la moneda y no la tenía, ¿no? Entonces, el Dante, esto resulta que lo está diciendo allí, esto fuerte, escribir ese verso en la zona donde ya no hay periódico, solo tercetos. Fíjense, la cosa para él era brava, porque era o terceto y se los contaban y cómo sonaba. No ese relajo de los periódicos, ¿no? Entonces, verso, en una zona donde no hay periódico, pero lo más grave, ni había moneda que pudiera sudarse para remunerar lo que llamaba Mallarmé el defecto de las lenguas. Todavía no ha llegado el viejo maestro, ¿no? Con su majadería de que no se le entienda la sintaxis, a decir eso, que hay que sudar la monedita esa en la mano. Lean en falso, primer poema del libro, y véanla ahí apretando la mano, y no es que ella está sudando por el susto, no, es que ella está sudando la moneda para podérsela pasar al barquero, porque así de exacta es la poesía. No se puede leer rapidito allí. No, es que ella está asustada, está sudando, claro, porque mira, falla el barquero y va a pasar no. Ese poema es otra cosa. Ese poema, lean cómo lo pone, ¿no? La moneda, ella está sudando la moneda con la mano apretada para ver si alcanza para el perímetro, ¿no? Entonces, ese asunto es parte de esta cosa de escribir en falso, ¿no? Ese asunto, como Dante también lo dijo, claro, ese tipo dijo tantas cosas que uno lo que pesca es lo que sale por allí, ¿no? Pero él decía que eso, aunque no escuchó a Mallarmé, pero que eso de tener que remunerar el defecto de las lenguas, o lo que le costaba meter en un verso, lo que quería meter en un verso, Dante habla justamente de esa zona y donde tenía que hacer versos que caminaran sobre el agua y el fuego, porque allí es donde él estaba, ¿no? Ese fuego y el agua que era fuego, y resulta que él da esas imágenes, dice el camino que anda, hablando de ese río, el Phlegethon, del otro, todos esos ríos infernales, y habla del camino que anda. Y resulta que entonces, por allí, Dante no está hablando del río, señores. No le hagan caso a un erudito que pone una notica a pie de página y dice que eso del camino, que se está refiriendo a los ríos y cuál y demás. Esa geografía no sirve para leer poesía. Y las noticas a pie de página al lado de un poeta, menos. Mucho menos. En el fondo, fíjense, lo que está refiriéndose es al río de los versos
Carrizo, donde acabo de decir un tercetico más arriba, está pidiendo ayuda para poder meter en un verso aquello. Entonces, ¿cómo va a estar haciendo él un paisajito geográfico nada más? Está haciendo una defensa de la poesía. Está haciendo un comentario de poesía, haciendo poesía. La poesía está hablando de ella misma, ¿verdad? Está hablando del camino de la metáfora, ¿no? Está hablando de cómo hacer para que cobre forma lo duro y lo que es renuente a pensarse, como dice Dante allí. Ese es el camino de la metáfora. Porque a la poesía, eso llamamos la poesía, nadie la ha visto todavía. Nadie la ha visto. Solo su sombra negra, si acaso, ¿no? Nadie la ha visto. Solo el poeta, cuando embiste a ese río de palabras que le pone delante, un burladero, porque el poeta solo cuenta con eso para defenderse, la palabra, para defenderse de aquello que está ahí y que no tiene nombre y lo lleva a volverse él mismo palabra. Por eso, el pillo de Mallarmé, alarmado, cantando en falso, cuando llegó un día a Londres, comenzó su célebre conferencia con un boletín de última hora. Breaking news, on a touché au ver. Algo así como que es muy difícil, no se puede traducir tal cual. Eso de que on a touché au ver es un titular. Entonces no hay nada más difícil de traducir que los titulares de una lengua en otra, ¿no? Bueno, eso más o menos quiere decir, han atentado contra el verso, o lo han alcanzado, y todos sabemos que es una bala o algo así, o en el fondo, literalmente, lo han tocado. Aquí en otro plano, entre nosotros, y para lo que estamos diciendo, se han metido con él. Eso es lo que él llegó a decir allí en esta reunión. Pero dijo el verso, no dijo la poesía, como subraya Roberto Calazo en un extraordinario ensayo que se llama La literatura y los dioses. Subraya, Mallarmé no dice que es la poesía la que ha sido alcanzada. Esa no la alcanza nadie, ni Dante, por más que vaya al infierno y suba al paraíso y Beatriz lo guíe con una linternita. No, esto es imposible. Allí lo único que cuenta es el verso. Es lo único que tenemos para saber que esa cosa que se llama poesía anda por allí. Unas palabritas, estas mismas que estoy usando aquí, para que no se duerman y para que aguanten todavía 3 páginas más que me falta por leer, ¿no? Entonces,